Pérez y el señor Óscar Ocaña. El libro titulado esta tarde, la conferencia que nos trae, es Naturaleza y Espiritualidad, la cosmovisión de las religiones ante el cambio global. Este libro reúne la visión de diferentes religiones y espiritualidades sobre el cuidado del medio ambiente. Pero ya no quiero lanzar, sin más preámbulos, dejaremos que sean los autores que tomen la palabra y nos hablen de este libro espiritual que yo creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención. He nacido en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento en el fresco y respetos. Namaste, buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradeceros que a pesar del diluvio que está cayendo, que os hayáis acercado hoy por aquí, por este bonito centro documental joseluiscano. La verdad que es la primera vez que he estado y el sitio muy bonito, muy bien preparado y con muy buena vibración, ¿vale? Bueno, pues como ha dicho Juan Pedro, voy a decir padre de Alejandro, pues agradecer una vez más a la Casa de Ceuta en Algeciras por invitarnos. Bien, yo estuve reciente, si os acordáis, estuve en noviembre del año pasado presentando el libro anterior de Ganesha, y aquel mismo día, en noviembre, hablando con Alejandro, con el presidente de la Casa de Ceuta en Algeciras, le comenté de que estábamos trabajando en este libro, en Naturaleza y Espiritualidad, que es un libro que reúne la visión de diferentes religiones sobre el cambio global. Bien, estamos viviendo en el mundo y las religiones, qué es lo que dicen para que nosotros podamos cuidar pues el planeta, que es la única casa que tenemos y no podemos ir a ningún otro sitio. Entonces él ya se ofreció a reservar este lugar, que está bastante solicitado, y ya en noviembre lo reservó, ¿ven? Para la fecha de hoy. Y el libro se tenía que haber presentado el 8 de diciembre en Viena, en Austria, y yo estaba ya preparado para viajar, presentarlo allí, y ahora explicaré por qué en Austria. Pero si os acordáis, en aquella época hubo un rebrote muy grande del COVID y Austria se confinó, con lo cual ya no dejaban entrar gente de otros países. Y el libro se iba a presentar en Austria porque está financiado en parte por CAICID. CAICID son las siglas de King Abdulaziz Interreligious Dialogue Center, ¿bien? Que es el rey Abdulaziz, que es el rey de Arabia Saudí, que patrocina el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural. Entonces ellos han financiado el libro y su sede la tenían hasta hace muy poco en Austria, ahora se han ido a Lisboa, a Portugal. Y el libro, si Dios quiere, en mayo se presentará en Portugal. Lo presentamos online, se presentó online a principios de enero y se retransmitió en directo a 23 países. Y CAICID este año ha publicado 20 libros sobre diferentes aspectos del diálogo interreligioso, una organización que lo que promueve es que las personas de diferentes religiones y culturas haya un entendimiento. Y este libro es el único libro que han publicado en español. Bien, han publicado libros en inglés, en italiano, en francés, en lenguas de la India, de Sri Lanka, de Indonesia, siendo este el único en español. Y la primera presentación física que se va a hacer en España es aquí, precisamente hoy en Algeciras, ¿vale? Con lo cual estamos encantados de que esa primera presentación física que se va a hacer en España sea hoy aquí en Algeciras. Y luego el día 23 y 24 lo vamos a presentar en Ceuta, ¿bien? Y allí lo vamos a hacer con un encuentro con casi todos los autores. En el libro participan 11 autores, de los cuales 3 somos de Ceuta, los 3 que estamos hoy aquí, y el resto, bueno, pues por ejemplo, representación del budismo, pues Tenco Mesa, que vive en Tenerife, otros son de Madrid, de otros de Valencia, diferentes lugares, con lo cual es un poco difícil traer a todas las personas, porque cada uno tiene su agenda de todas las conferencias y sus trabajos que tiene. Entonces el libro es un trabajo de diálogo interreligioso. Yo, como
editor en el sentido de que teníamos que coordinar que cada persona escribiera su parte, recoger todo lo escrito, la fotografía y todo el proceso luego con el diseñador, con la imprenta, pues eso requiere un trabajo donde todos hemos puesto lo mejor de nosotros para que este proyecto se haga realidad. El libro Naturaleza y Espiritualidad tiene 276 páginas y recoge el prólogo. Está escrito por el padre Lázaro Albar, que muchos lo conoceréis porque es el vicario de aquí, de la diócesis de la Bahía de Cádiz, y es una persona que también está comprometido con el cuidado de la naturaleza. Bien, él ha escrito el prólogo. Luego, los capítulos los hemos ordenado por la antigüedad histórica. Bien, que esto puede ser debatible o no, por la antigüedad histórica. Entonces, el primer capítulo lo escribo yo, que es sobre el hinduismo, bien, que se considera la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad, que pervive, que todavía existe. El segundo capítulo lo escribe el rabino Mario Stoffenmacher, que escribe sobre el judaísmo. Bien. El tercer capítulo, Naturaleza, Poesía y Silencio, que lo escribe Denko Mesa, que es un maestro de budismo zen, que habla pues de la visión. Cada uno explica la visión que tiene su particular espiritualidad sobre cómo cuidar nuestro planeta. Como ya desde hace miles de años los profetas, las escrituras hablan de cuidar de nuestro planeta, de preservar los recursos. El siguiente capítulo, La fe cristiana y el reto de la sostenibilidad, lo escribe el padre Jaime Tatay, que es un jesuita, que es profesor de la Universidad de Comillas y que, bueno, aparte de ser sacerdote, él es experto también en temas de medio ambiente. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el libro no es que sea específico para personas ecologistas, ni mucho menos, sino el libro lo que nos da a entender, como yo comentaba en un principio, que cada espiritualidad tiene una visión particular de cuidar el medio ambiente, de cuidar los recursos y, por ejemplo, en el caso del hinduismo, de ver cómo la naturaleza está presente, la divinidad en todos los sitios, en el agua de los ríos, en el agua del mar, en los árboles, en los bosques. Entonces, esa consideración de que todo es divino, porque forma parte de la creación, tenemos que esforzarnos en cuidarlo, en preservarlo. El siguiente capítulo, el ser humano y la naturaleza, la cosmovisión islámica, bien, que lo escribe Vicente Mansur, que es un sheikh especialista en el Corán y en traducción de textos del árabe, que escribe la cosmovisión del Islam sobre el cuidado de la naturaleza, porque no solamente en el libro aparecen las religiones que tienen más fieles, que por orden de fieles sería cristianismo, islam e hinduismo, sino también las que tienen una antigüedad, como por ejemplo el judaísmo, o incluso religiones más minoritarias, pero que tienen una implantación mundial. Son pocos, pero están por todas las partes del mundo, como es el caso, por ejemplo, de la fe Bahá'í, que escribe el capítulo José Luis Márquez, que la fe Bahá'í surge en Irán en el siglo XIX, y bueno, lo que pretende es una unidad de los diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de fe. El siguiente capítulo sería sobre la cosmovisión. En cada capítulo al final, bueno, viene la foto del autor y viene su breve biografía de quién es quién. El siguiente capítulo es Dios en la naturaleza, la perspectiva del maestro, Son Mi Moon, que es una iglesia que surge en los años 60 del siglo XX en Corea del Sur, y que también son muy activos y están repartidos por muchísimos lugares del mundo. Y luego llegamos al capítulo La experiencia de la vida, que escriben mis compañeros, que ellos van a hablar en detenimiento sobre ese capítulo. Óscar Ocaña, que es biólogo y es director del Museo del Mar en Ceuta, y José Manuel Pérez, que es profesor y además es arqueólogo.
O sea, que aquí tenéis la visión científica acompañada del mensaje del trascendentalismo que les ha inspirado a ellos a llevar una vida equilibrada entre la espiritualidad y la materia, ¿no? Y el último capítulo, porque claro, mucha enseñanza, mucha teoría, pero ¿cómo ponemos esta teoría en práctica? Entonces yo quería recoger un ejemplo práctico de la espiritualidad, de cómo preservar el medio ambiente, cómo crear un entorno sostenible que sea real, ¿no? No solamente lo que dicen los libros, sino dónde lo puedo ver realmente. Entonces elegí el proyecto de Campus Fi, que el capítulo se llama Campus Fi, una respuesta vedántica para un estilo de vida sostenible, escrito por Swami Rameshwanananda Giri, que es un monje hindú y que tiene un proyecto en Extremadura, en concreto en Asebo, cerca de la provincia de Cáceres, donde tiene un lugar de alojamiento, bien, muy cómodo, y que lo que se sirve en el restaurante vegetariano está cultivado allí ecológicamente. Utilizan el agua de la lluvia, el agua, por ejemplo, que utilizan en lo que se llaman las aguas negras, la reciclan, la utilizan para regar. O sea, que podéis ver cómo la espiritualidad es un lugar donde se hace meditación, se ora y se lleva una vida de contemplación, y al mismo tiempo acoge a gente que viene de la ciudad a hacer retiro y utiliza los recursos para preservar ese lugar, el lugar de la Sierra de Gata en Extremadura. Y bueno, pues el libro también trae una serie de ilustraciones muy completo. Y aquí, bueno, pues hoy, aquellos que queráis comprar el libro, pues vais a tener también de que los podemos dedicar 3 de las personas. El que tenga un libro con los 11, eso es difícil, no sé si lo conseguiremos, de poder reunir a los 11 y que os dediquen el libro. Y ya para terminar mi intervención, vamos a ver un pequeño vídeo promocional que hemos hecho, donde aparecen todos los autores. Y ahí el vídeo dura 3 minutos, donde podéis ver los autores. Dale, porque el vídeo lo ven ahí. Dale y dale una pausa. Aquí, ahí.
Gracias por... que haya gustado y bueno, agradeceros vuestra atención y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero. Gracias. Buenas tardes. Antes de nada, pues como ha hecho mi compañero Juan Carlos, agradecer la compañía, la gentileza, la acogida que tenemos aquí en Algeciras y bueno, vernos rodeados también de amigos y de caballas en la diáspora, ¿no? En Algeciras, pues también nos da especial satisfacción poder hablar de lo que esta tarde nos reúne, que es hablar de naturaleza y espiritualidad. En el caso de Óscar y el mío, como ha comentado, pues somos científicos. Óscar se dedica, ya os comentará él, a la biología marina, yo me dedico a la arqueología y por tanto nosotros hemos aportado a este libro una visión no tanto religiosa, sino una visión más filosófica. Hay una corriente filosófica que se llama el trascendentalismo, que es una corriente que surge como reacción a la revolución industrial, que fue donde se inicia todo este caos social y deterioro medioambiental. Y bueno, pues heredera del romanticismo alemán e inglés, pues en Estados Unidos, en una zona concreta y con unos autores determinados. Digamos, el que encabeza este movimiento filosófico se llamaba Ralph Waldo Emerson, vivió justo en ese momento previos a la guerra de sucesión americana y bueno, pues se dio una serie de circunstancias para que un lugar bastante pequeño, de apenas 2000 personas, que se llama Concord, pues coincidieran por lo más granado de la literatura y la filosofía americana del siglo XIX, entre ellos Emerson, Thoreau, del que ahora hablaré, Prosper Alcott, Arthur, bueno, hay una serie, Whitman, que algunos de estos autores os sonará, que bueno, pues representan pues digamos una respuesta, como he comentado, pues desde el punto de vista más literaria, cultural y artística a los cambios tan graves que estaba sufriendo el mundo y que ahora somos nosotros aquí en la actualidad herederos, ¿no? Thoreau quizás es uno de los autores que poco a poco, ¿no?, cada vez se conocen más en España, que eran las personas que nos interesamos por la naturaleza. Entre sus obras más conocidas cita la de Walden, es una obra, Walden es una laguna cercana a Concord, donde pues Thoreau pues quiso hacer un proyecto personal que consistió en irse a construirse una cabaña, esta reproducción de esta cabaña, donde se desplazó, estuvo 2 años viviendo en completa soledad y se dedicó todo ese tiempo pues a percibir la naturaleza, a conocerla, como este pasaje que tenéis ahí, que he extraído precisamente de esta obra de Walden, ¿no?, que dice que fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir cuando tuviera que morir que no había vivido. O sea, lo que realmente él fue naturaleza, realmente como si fuese pues un aprendizaje a ver, a entender la naturaleza y también de alguna manera entenderse a sí mismo, porque desde el punto de vista del trascendentalismo la naturaleza funciona como un espejo que refleja la imagen de lo que somos, ¿no? Todo esto al final, como vemos, tiene que ver mucho con la visión, ¿no?, de cómo miramos a la naturaleza. Es un autor que también está dentro del círculo más del romanticismo, porque es previo al trascendentalismo, que fue William Blake, ¿no?, que decía que es un poco cuestión de la sensibilidad, ¿no? Decía que el mismo árbol que a una persona pues le hace llorar, ¿no?, de felicidad y de emoción, pues para otros pues no deja de ser un estorbo en el camino, ¿no?, que lo ve algo como ridículo, como deforme, y por tanto realmente lo que somos, ¿no?, lo que un hombre es como ve las cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final despertar esa sensibilidad, quizá a lo mejor vivimos en un tiempo en el cual pues hemos perdido esa capacidad de ver más allá de lo aparente, cosas que
cuando en otros tiempos que estábamos más cerca de la naturaleza, pues sí que teníamos desarrollada esa sensibilidad y esa capacidad. Digamos que nuestra manera, ¿no? Ya comentará Oscar también su visión, nuestra manera de ver a Dios, cada uno lo ve de una manera, que Dios es, en palabras de Joseph Campbell, ¿no? Es más una emoción, es una percepción de cuando, por ejemplo, los amaneceres, ¿no? Creo que los ceutíes, algo que reconocemos en Ceuta como especialmente bello y significativo son los amaneceres, los atardeceres. Por tanto, también eso es una manera también, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de la filosofía de la que nosotros bebemos, es pues ver en ello reconocer a la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, esa manera de que cuando decimos, oh, ¿no? Vemos esa belleza, pues realmente de alguna manera también estamos reconociendo a Dios en ese paisaje o en ese acontecimiento natural, ¿no? Decía también algunos autores que han trabajado sobre los pasajes sagrados, ¿no? Hablan de que todos los lugares tienen un espíritu. En época romana lo llamaban el genus loci, ¿de acuerdo? Y que, bueno, de alguna manera todos los lugares hemos perdido algo que en la antigüedad, en el mundo hasta realmente hace poco, llamaban el alma del mundo. O sea, realmente el mundo no es algo estéril y perdido, como ahora mismo se ve, como si fuese todo objeto inerte, ¿no? Como algo que podíamos utilizar para nuestro propio beneficio, sino que estaba todos los seres, todo lo que veíamos, estaba, digamos, tenía un alma, ¿no? Igual que nosotros los seres humanos tenemos un alma, la naturaleza tenía un alma, ¿no? Y bueno, eso es algo que todavía percibe en lugares donde se reconoce el carácter divino de la naturaleza. Y además hay lugares, especialmente como el caso de Ceuta, ¿no? Como decía este autor, este psicólogo ambiental, que puede actuar como desencadenante de experiencias místicas, creativas, inspiradoras, ¿no? Yo llevo tiempo, igual que Oscar, trabajando un poco, intentar recuperar esa memoria, esa Ceuta mítica, mágica, y sobre todo como un lugar relacionado con la renovación de la vida, con un lugar que tiene que ver con la visión cíclica que existía en la antigüedad, donde la vida y la muerte no estaban separadas, sino formaban parte de un círculo. Por tanto, el estrecho, la zona donde nosotros estamos, que era el occidente, que era donde moría el sol, también era lógicamente el lugar donde volvía la vida, donde la vida... Por eso en la zona del estrecho se acumulan muchísimos mitos que tienen que ver con la inmortalidad, el árbol del jardín de las Hespérides, con las manzanas doradas que daban la eterna juventud. Había en época islámica también una leyenda que habla de un personaje. Todo eso también lo hablamos en el capítulo que hemos hecho Oscar y yo. Un personaje que se llama Al-Jadir, ¿no? Que custodiaba una fuente, que era una fuente del agua de la vida. Bueno, realmente hay una tradición desde prácticamente, bueno, Ulises también, la Odisea, también se refiere a Ceuta y habla también de ese lugar con esa aura especial. Digamos, intentar un poco recuperar la memoria de un lugar como Ceuta, relacionado, ya digo, con la vida, como un lugar donde la vida brota con especial fuerza e intensidad, ¿no? Decía también un poco para justificar el por qué Oscar y yo decidimos poner en nuestro capítulo la experiencia de la vida, ¿no? Hay un autor que Joseph Campbell, que se dedicó a estudiar mucho el tema de la mitología, ¿no? Y decía Campbell, ¿no? Decía que todo cuanto ansiamos es encontrar, se dice, ¿no? Generalmente, ¿no? Que todo cuanto ansiamos es encontrar un sentido a la vida. Y decía Campbell, ¿no? Decía que no creía que sea eso lo que realmente buscamos. Creo, decía Campbell, que lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más interno, así sentir el éxtasis de estar vivo. O sea, realmente lo que nos hace vivir y gozar la vida es eso, disfrutar la vida, experimentándola en toda su profundidad, como hemos visto con Thoreau, esa idea de vivir, no tener la sensación de que cuando llega uno al final de la vida, que la vida ha pasado y no la hemos disfrutado, ¿no? Disfrutado pero con intensidad, no como muchas veces se suele confundir, ¿no? La vida con el libertinaje, con una vida pues, bueno, un poco de... No un plano más elevado que el que nosotros defendemos, ¿no? O por lo menos intentamos transmitir, ¿no? Decía también que la naturaleza, Carl Gustav Jung fue uno de los psiquiatras más famosos, fue alumno, más que alumno, fue compañero en unos estudios de Freud, ¿no? Y él pues tuvo también unas visiones muy místicas de la psique humana, ¿no? Y decía, una de las cosas que él decía, que la vida natural es el nutritivo alimento del alma. O sea, realmente la naturaleza, o sea, no, decía también las escrituras, que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Por tanto, la naturaleza, por lo menos Óscar y yo, y gente que también tenemos sensibilidad parecida, vamos a la naturaleza para alimentar, pero no el cuerpo, sino el alma, ¿no?
la sensibilidad. Yo me siento especialmente feliz, ¿no? Nosotros también cuando vamos a la naturaleza y tenemos nos llevamos nuestros cuadernos, ¿no? Ahora como habéis visto, ¿no? En la imagen anterior, ¿no? Nos gusta ir, pasear, ver, observar la naturaleza, verla con ojos científicos, pero también verlas con ojos de un místico, ¿no? De una persona que tiene una visión un poco más trascendente de lo que es la vida, ¿no? Y decía también que el mismo autor, Jung, decía que la naturaleza, la psique y la vida se presentan como la divinidad desplegada. Y decía Jung, ¿no? ¿Qué más puedo pedir? ¿No? Decía, ¿qué más se puede pedir en la vida que reconocer la naturaleza en la vida? Pues la divinidad, ¿no? La divinidad en el sentido, no la divinidad como en algunas religiones tienden a ver, ¿no? Como un hecho. Tenemos los seres humanos esa idea de intentar siempre personificar a las divinidades, ¿no? Pero cuando la vemos como algo, como... No sé si el vídeo se ve. No sé. Bueno, esto es algo que también hay un mito que todos hemos escuchado, que es el mito del Grial, ¿no? Y decía un autor, Thomas Eliot, un poeta inglés, que hablaba de las zonas de la tierra baldía, ¿no? Y decía que, de alguna manera, siguiendo un poco esa idea, decía que ahora mismo estamos un poco en esa tierra baldía y necesitamos que vuelvan esas aguas regeneradoras de las que hablan muchísimas tradiciones, ¿no? Y hablaba también, eso lo hablaba dentro de la mitología, de la mística islámica, hablaban en el Corán, hay una sura que se llama la sura de la caverna, y habla de que Moisés salió en busca de un personaje que he comentado anteriormente, que también, ya digo, comentó en el libro, que se llama Al-Hadir, y decía que fue a un lugar que se llama la confluencia de los dos mares, ¿no? Esa confluencia de los dos mares es justo donde nosotros estamos, el estrecho de Gibraltar. Pero hablaba de un espacio geográfico, pero también de un espacio donde se encuentran dos planos de la realidad, el plano terrenal y el plano espiritual, ¿no? Y por tanto, ese templo del Grial, según un poco siguiendo este mito, ¿no? Decía que volverá ese mito pues cuando consigamos una nueva perspectiva, una visión en profundidad, o sea, esa doble visión que es la idea un poco que nosotros queremos transmitir, ¿no? Y digamos, de alguna manera también, para terminar, por lo menos ya repasaré la palabra a mi compañero, realmente, tal como nosotros pensamos que podemos superar este gran reto que tenemos actualmente, ¿no? Parece que vamos concatenando, ¿no? Dificultades, ¿no? Llegamos de la crisis del 2012, parecía que estamos remontando, nos encontramos con el COVID, salimos del COVID y nos encontramos ahora con una guerra, ¿no? De alguna manera, desde nuestra visión, es que de la manera que podemos restaurar el alma, ¿no? El alma del mundo, es como si conseguimos restaurar nuestra visión, si conseguimos ver, ya digo, no la Tierra como algo completamente inerte, como algo carente de alma. Por tanto, si recuperamos esa visión, también de alguna manera contribuimos a que ese alma del mundo que está asediada vuelva a la Tierra y de alguna manera consigamos pues un doble objetivo, ¿no? Conseguir también vivir una vida mucho más plena, mucho más elevada, mucho más trascendente, y también recuperar pues esa visión que también hacía que la vida tuviese un poco más sentido del que tiene actualidad. Bueno, yo ya le paso la palabra a mi compañero Óscar para que también. Que Dios os bendiga. ¿Te lo enchufas? ¿Se me escucha bien? Si no, espera, No tiene uno. Bueno, que Dios os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de todos nosotros. Me llamo Óscar Ocaña, no soy sacerdote, pero sí soy creyente. Soy creyente y científico, con lo cual, al igual que José Manuel, no es incompatible. Curiosamente, en este mundo de hoy podría parecerlo, ¿no? Porque realmente entre todos hemos conseguido que Dios desaparezca del mapa. Entonces esto es un tema... Gracias. El tema es muy interesante y muy paradójico, ¿no? Porque realmente, bueno, ciertamente os digo que mi camino de religión lo quiero comentar rápidamente, ¿no? Porque creo que es interesante, puede ser interesante. Es muy reciente, ¿no? Llevo, como conoce bien Juan Carlos, ¿no? Más o menos
y mi hermano aquí presente a mi lado, ¿no? 1 año y 4 o 5 meses de vuelta, ¿no?, a la religión, porque yo lo dejé cuando era muy jovencito, ¿no? Y sin embargo, os puedo asegurar, y con eso enlazo con lo que José Manuel ha estado comentando, que estoy seguro, y al igual que un gran santo, San Agustín, ¿no?, estoy seguro que Dios ha estado siempre conmigo. Siempre. Inspirando y, de algún modo, haciéndome ver que la naturaleza era algo impresionante y una obra suya. La creación. Quisiera comentarlo rápidamente porque José ha hecho un repaso muy filosófico y muy interesante, ¿no?, porque nosotros realmente, ni él y yo tenemos capacidad teológica como para hablar con profundidad sobre Dios, ¿no? Simplemente son nuestras propias experiencias, ¿no? Y como decía él, realmente Dios es una experiencia personal, una experiencia interior. Da igual, hay muchas maneras de orar y de presentarte ante el Altísimo, ¿no? Una de ellas es estando en la naturaleza, ¿no? Otra de ellas haciendo simplemente obras de caridad. Muchas en no pensando mal del otro, sino amándolo, ¿no? Porque realmente la naturaleza es obra y reflejo del propio Creador, de Dios mismo, ¿no? Eso que no vemos, que no sabemos dónde está, que cada espiritualidad lo nombra a su manera, ¿no? Pero realmente es muy importante la conservación de la naturaleza, a lo que nos dedicamos, a lo que yo me dedico particularmente como científico marino, en este caso, de hábitat, de ecosistemas, es justamente para procurar que esa maravilla se conserve, pero que se conserve justamente no para poder utilizarla y que nos dé de comer o nos dé medicinas, que ese es el nivel práctico más básico, ¿no?, que podemos acceder, sino fundamentalmente porque nos llena de paz y nos llena de alegría y eleva nuestro espíritu. Eso es lo fundamental de la naturaleza. Y eso es lo que posiblemente el creador estaba pensando cuando lo hizo, ¿no? Una obra de amor inmensa. Que aquí, en este entorno, en Ceuta, Algeciras, o que seamos tres personas de la zona, digamos, del estrecho, en las que hayamos contribuido en parte, incluso en general la idea, ¿no?, del libro y sacarlo adelante, estemos hablando sobre este tema, es muy normal porque nos encontramos en una zona muy especial del planeta, como ha estado comentando José Manuel. No es una zona al uso, es un axis mundi, un lugar donde todo confluye, y además mi perspectiva desde el punto de vista natural es la que yo puedo traer aquí con mayor garantía de certeza, ¿no? Es que, pues, es que Dios es un bromista, ¿no? Para mí Dios es un bromista. Dios no tiene tiempo. Entonces, para mí Dios, como científico, yo llego al concepto de Dios simplemente con la razón. No necesito tampoco la fe que me ha regalado Él, ¿no? Pero además llego con la razón, ¿no?, con la obra, por la gran maravilla que es el universo, y porque nadie se puede creer realmente, seriamente, que somos solamente una casualidad en el universo. Esto no tiene... O sea, que simplemente con la razón, ¿no?, uno puede llegar solamente al concepto de una gran inteligencia creadora, ¿no? Y lo digo yo como científico que me dedico y sé que la ciencia es simplemente un gran juego en el que, útil, tiene cosas útiles la ciencia, ¿no?, porque nos va enseñando, y no cabe duda que la razón es una potencia de Dios que nos ha dado, ¿no?, pero mucho mayor es la emotividad y mucho mayor es la fe para justamente creer en lo que no vemos, ¿no?, que también la concede Él. Entonces, la razón nunca debe servir para cerrarnos. En este lugar en el que nos encontramos, pues fijaros, por daros un dato, ¿no?, ¿por qué tenemos tanta riqueza en el mar? ¿Por qué tenemos esas maravillosas poblaciones de cetáceos que entran, que salen, las tortugas marinas, ¿no?, todas estas cosas que sabemos que existen a pesar de ser el lugar del mundo, el estrecho con más tráfico marítimo que hay en todo el planeta? Pues a pesar de eso existe. Pues porque es un lugar mítico desde el punto de vista de la historia natural del planeta. Aquí hace aproximadamente 300 millones de años no existía el Atlántico. El Atlántico no existía, solamente existía un enorme mar, llamado Mar de Tetis, que se abría justamente aquí por donde estamos nosotros ahora. Entonces ahí empezó una gran epopeya del planeta, que como todo Dios puso en marcha, ¿no? Por eso digo que Dios no tiene tiempo, que es un bromista, ¿no? Lo que para nosotros es algo, nuestra vida, ¿no?, como si fuera tan importante, ¿no? Pues no lo es realmente. En términos, sí lo es para Dios, el alma inmortal, pero no lo es en términos temporales porque no somos nada, ¿no? Entonces,
imaginaros, ¿no? Yo trabajo, mi trabajo científico realmente, también el de José Manuel, porque él tiene que mirar las huellas del pasado, ¿no? Interpretarlas, el mío de la misma manera, ¿no? Y me tengo que basar en todo eso para poder explicar cómo han ido evolucionando los ecosistemas, los hábitats y cómo se han generado especies nuevas en el planeta, ¿no? Que para mí esto es muy importante. Por eso decía, sin querer aburrido, que estamos en una zona muy especial y que no es casual, ¿no? Que estemos haciendo un libro de estas características, porque aquí ha habido siempre mucha espiritualidad, muchísima espiritualidad, desde antes, porque la puso el propio creador con su obra, ¿no? Entonces toda esa epopeya de la que estaba hablando, la apertura del Atlántico, cómo se fueron generando todas las islas, cómo el mar Mediterráneo se fue transformando hasta lo que es hoy, ¿no? Todo eso es un proceso enorme que fue puesto en marcha antes de que nosotros como especie estuviéramos en este planeta. Nosotros somos herederos de la biosfera, la pequeña capita donde vive la vida en este planeta. La mayor parte de este planeta está formada por hierro, por magma incandescente, ¿verdad? ¿Os acordáis del volcán de La Palma, no? Es como si fuera un granito que sale del planeta y fijaros lo que es capaz de montar, ¿no? Pues realmente nosotros somos herederos de una gran historia natural en la que la vida se ha abierto camino, no matándose los unos a los otros, sino cooperando. Es una historia que también se nos ha contado científicamente mal, interesada, para llegar hoy día, como hablaba José, de la revolución industrial, para llegar hoy día a hacernos ver que nosotros tenemos que estar todos los días compitiéndonos y peleándonos entre nosotros para sobrevivir. Pues no. Yo trabajo la vida, trabajo la evolución de la vida, y en lo que yo trabajo, igual que otros muchos colegas y científicos, solo vemos cooperación. La vida se ha abierto camino, sobre todo cooperando y asociándose. Nosotros mismos somos un ejemplo maravilloso somos como una gran bolsa de otros muchos organismos cooperando entre sí para formar lo que nosotros somos, el ser humano. Hablo del aspecto físico, ¿no? Porque el aspecto del alma sí que eso lo pone el creador, ¿no? Y se la lleva cuando ya el cuerpo ya no sirve. Pero para formar este maravilloso cuerpo ha tenido que pasar un proceso evolutivo enorme. Así lo quiso él, no sabemos por qué puso en marcha eso, y por eso digo que no tiene tiempo, ¿no? También, para terminar, ya he dicho que la creencia no es incompatible con el concepto, o sea, que la ciencia no es incompatible con la creencia en Dios, ¿no? Ya sabéis que hace un científico hablando de espiritualidad, más o menos yo creo que me he explicado, ¿no? Y por qué, cómo sentimos. José también, yo creo que lo has puesto maravillosamente, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, terminar diciendo que la naturaleza sobre todo sirve, además de todo eso que estaba diciendo, para inspirarnos mucho y bien por dentro, sino para que nos amemos más y mejor. La naturaleza es fuente de inspiración también para el amor, porque todo esto es una gran obra salvífica hecha por el propio Creador para nosotros. Y yo personalmente pienso que todo esto debe tener, igual que algunos otros sacerdotes, debe tener reflejo en el paraíso, debe tener reflejo a donde vayamos. Es imposible que esto acabe así, esta obra tan maravillosa, tan bella y tan inusual, ¿no? Y bueno, por mi parte, solamente agradeceros. Ya empecé rezando. Lo que he rezado era una oración muy bonita de San Francisco de Asís, que por razones obvias, al santo de la naturaleza y de los animales, pues a mí me toca ayer. Y quiero despedirme, pues, agradeciéndole vuestra asistencia en un día tan intempestivo como este, pero bello también, porque la lluvia, verás que es necesaria. San Francisco decía, amiga lluvia, ¿no?, amigo lobo, ¿eh? Y bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora vamos a abrir un poco el debate. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta, pues están invitados a hacer alguna pregunta sobre el tema, claro. Yo quería hacer una pregunta más, pero tiene relación y no tiene, la explico. Es verdad que ha dicho este señor, es extraño ver un científico que sea creyente, porque normalmente es al contrario. Y me ha llamado por la atención que tengo dos científicos y son creyentes. Y me he quedado sorprendido, porque normalmente no son creyentes. ¿Le puedo decir algo? Sí, bueno, Pues le voy a decir que seguro que todos han oído hablar de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Famosa. Pues esa teoría
fue desarrollada por un sacerdote. Un sacerdote, que era creyente, evidentemente, sacerdote. Y nunca pensó que Dios no, ¿verdad? Porque Dios habla de manera distinta, los evangelios son lo que son, hay que saber entenderlo, no se pueden tomar literalmente. Por eso hablaba de Dios como principio motor. Y otra cosa importante, que trabajaba mucho codo a codo con Einstein, que también era creyente, por citarle dos de los eminentes científicos, ¿no? Lo que pasa es que ha habido una ola, ¿no? Desde que José ha puesto uno de los dedos en la llaga, hay más llagas, pero esa que ha puesto es muy interesante, la revolución industrial. Yo pondría otra, a partir del desarrollo de la filosofía del famoso René Descartes, ¿no? La famosa de René Descartes, ¿no? Pues ya también puso esa pequeña piedra para que ahora todos estemos contemplando esta locura, ¿no? Esta locura de haber dejado a Dios fuera de la ecuación, ¿no? Absolutamente fuera, y creernos que nosotros somos producto de un accidente cósmico, ¿no? Y que no sabemos a dónde vamos ni lo que somos, y que mañana nos vamos a ir a otro planeta, a colonizar otro planeta nosotros, ¿no? En fin. Hay una cosa que no hemos comentado, un poco con nuestra trayectoria personal, ¿no? Que nos creyó, pues, bueno, los dos somos de Ceuta, y los dos pues estudiamos fuera. Yo estudié en Granada, Oscar en La Laguna, y bueno, coincidimos los dos regresando a Ceuta, habiendo terminado, recién terminó la carrera, y empezamos pues una amistad. Coincidimos, habíamos llegado los dos, en ese momento nos propusieron para ser miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, y bueno, a partir de ahí establecimos una amistad. Y bueno, pues a poco tiempo después, pues de dar nuestra preocupación por el estado del patrimonio natural y cultural de Ceuta, pues creamos una asociación que se llama Sexta Nostra, que se debe escuchar hablar de ella, Ecologistas en Acción de Ceuta. Y bueno, pues nosotros nos llevamos, pues eso fue en el año 2001, o sea, hace más de 20 años que llevamos pues batallando por la defensa, la protección, la difusión y también pues por la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Y bueno, ha habido pues una evolución personal, ¿no? Desde una visión más beligerante hasta llegar a tomar la conciencia de que realmente los argumentos científicos, ¿no? Que son muchos, yo creo que estamos escuchando además continuo, ¿no? Los mensajes que nos llegan desde el mundo científico, que están trabajando sobre el cambio climático, que están llevando hace tiempo diciéndonos que el tiempo se nos acaba, que tenemos que cambiar, porque si no las consecuencias pues, van a ser pues, están siendo ya, porque realmente el cambio ya está aquí, pero bueno, pueden ser las consecuencias muchísimo más graves para las generaciones futuras si no empezamos a cambiar un poco el rumbo, ¿no? Si no iniciamos una transición hacia un modelo mucho más sostenible, ¿no? Entonces, en esa maduración, digamos, desde un plano más científico, ¿no? De dar argumentos, de escribir mucho y de denunciar mucho, empezamos también a ver, pues, bueno, también por nuestro propio, ¿no? Afecto que también se va, digamos, engendrando o estableciendo como un lugar, ¿no? Empezar a descubrir que detrás de ese lugar, pues además de lo que se ve aparentemente, pues hay algo más, ¿no? Hay un aspecto que en principio parecía invisible, ¿no? A la mirada general, ¿no? Entonces, el convencimiento que no es solo nuestro, sino que hay muchas personas en el mundo del ecologismo que ha llegado a lo que se llama ahora mismo la ecología profunda, ¿no? Que es darse cuenta que realmente los mensajes, si no hablamos, podemos hablar por argumentos científicos, ¿no? Pero eso al final se ve que no termina de calar. Entonces, la idea es llegar a tocar el alma, o sea, mensajes que realmente lleguen a conectar con la visión más interior. Si no recuperamos esa visión sagrada que tenía la naturaleza, si no conseguimos resacralizar la naturaleza, realmente no vamos a conseguir nada, porque realmente los argumentos, digamos, filosóficos, los argumentos, digamos, de raciocinio, no sirven. Lo único que sirven es que consigamos realmente descubrir nuestra alma, y que si esa alma la descubrimos, tiene que ser primero interior y luego después, cuando tiene esa alma recuperada, es cuando ya empieza a reconocer el alma también en la naturaleza, que era algo, como digo, el alma del mundo es algo que estaba en todas, desde Platón, la filosofía islámica, la gnosis cristiana, siempre ha estado esa idea, pero esa idea se perdió justo en el momento en el cual pues empieza, como hemos comentado,
todo ese cambio, digamos, a ese modelo desarrollista, de desprender a la naturaleza del alma. Entonces, si no regresa el alma del mundo, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Pero bueno, eso es un convencimiento que, bueno, no ha podido venir dado, o simplemente es un poco una evolución también personal. Creo que también tiene que ver un poco con la propia, digamos, maduración de la vida. Realmente llega un momento en la vida que surgen pues un poco más, una mayor perspectiva. Ya la perspectiva vital también empieza un poco a reducirse y también un poco empiezas a pensar más en la trascendencia de tu propia existencia. Y en ese momento también pues empieza a despertar pues algo en el interior. Entonces, bueno, pues lo que a nosotros nos ha sucedido tampoco somos especialmente raros, ¿no? Hay muchísima más gente en el mundo del ecologismo de lo que al principio podría parecer, que ha llegado a ese convencimiento, y si os interesa este asunto, buscar ecología profunda y veréis qué cantidad de autores, y además este tipo de autores que yo he referido, Thoreau, Whitman, Emerson. Ahora mismo hay editoriales que se están dedicando simplemente a reeditar estos autores que hace 200 años pues nadie le hacía caso, y ahora en este revival, ¿no?, esta preocupación más profunda, más espiritual del ecologismo, pues está interesando muchísimo más, ¿no? Así que también hay obras que a lo mejor en su momento pues tuvieron poca trascendencia, pero ahora con el tiempo pues lo van adquiriendo, porque también son respuestas, dan respuestas a inquietudes que están en la mente y en el corazón de muchas personas. Yo quería aportar la visión, la cosmovisión del hinduismo, de que, bueno, la materia y el espíritu pueden ir juntos de la mano, no necesariamente. A veces siempre se piensa de que el buen científico es el científico ateo, ¿no? Pero sin embargo la espiritualidad dice que una buena espiritualidad, al menos mi maestro decía, tenía que tener 99,99 de sentido común, ¿no? Entonces se puede ir de la mano, mantener el equilibrio entre la materia y el espíritu. Y independientemente de que uno, de acuerdo a su creencia, ¿no?, por ejemplo, para una persona dice que Yahvé, por ejemplo, crea el mundo, para otro Vishnu, por ejemplo, en mi caso en el hinduismo, para otro Allah, las diferentes visiones, pero sí que tenemos que reconocer que hay una inteligencia detrás de este equilibrio, ¿no? Mi maestro decía, ¿cómo los planetas no chocan uno con otro, ¿no? Tiene que haber una inteligencia. Y mi maestro contaba una historia, no del hinduismo, sino una historia de Newton, ¿no? Isaac Newton, que era científico y al mismo tiempo creyente, y que él un día, hablando con un compañero científico, decía, porque la creación del universo, por Dios, tal, y él decía, no, eso ha sido todo por el azar. No hay una mano detrás de esto. Entonces él le querían dar una lección y le dijo un día, ven a visitarme a mi laboratorio. Cuando el hombre bajó a su laboratorio, Newton había hecho como un planetario, había puesto diferentes planetas, había hecho una decoración muy bonita, de acuerdo a la visión que se tenía de la época, y entonces cuando vino su compañero científico le dijo, mira qué bonito, ¿y esto cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Y dice, no, yo no lo he hecho, eso ha sido por el azar. Yo he abierto esta mañana la puerta y me he encontrado los planetas así. Y le decía, no, si no lo has hecho tú, lo ha hecho alguien, pero alguien tiene que estar detrás de esta perfección, ¿no? Entonces él dijo, tú ves como detrás de la creación también hay una mano divina, que cada uno ya lo llamará de acuerdo, ¿no?, a su visión. Pues bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Yo quería aportar una cosita más, que me he quedado muy rápido. A pesar que es cierto eso que dices, que en el parqué científico no hay ningún tipo de interés aparente por Dios, es falso. Realmente yo digo que llevo año y pico con este nuevo amanecer, ¿no?, este don, ¿no?, este regalo de Dios, ¿no?, pues tengo un montón de colegas muy interesados en mí. Cada vez los tengo más interesados. De hecho, no se explican que esté mejor, no me pase nada, y voy muy bien por la vida, me cabreo menos, y ya no me preocupa mucho en qué revista publico. Entonces ellos están muy interesados en mi proceso, ¿no? Y te puedo asegurar que tienen una sed de Dios impresionante. Lo que pasa es que hoy día hablar de Dios está mal visto.
han conseguido que realmente quien diga quien se defina como creyente, simplemente creyente, ¿no? Y ponga a Dios, o sea que como tú el concepto de Dios, que lo tienes olvidado, lo sacas del cajón, lo pones encima de la mesa y bueno, vives horas, lo tienes presente, ¿no? Estás ahí, pues lógicamente eso choca porque no está bien visto. Pero realmente la sed de Dios es impresionante, ¿no? Es lo que te quería decir. Desde que rascas un poquito, como no sería de otra manera. Yo he tenido conversaciones hace poco en la Universidad de Granada, más de 2 horas discutiendo con ellos. Yo les decía, mira, dejadme en paz, porque yo no tengo nada que discutir con vosotros. Simplemente, no soy teólogo, pero ya, para ser ateo tenéis una sed de Dios impresionante, ¿eh? De hecho, tengo una anécdota de... He sido invitado por una ciudad para dar una serie de conferencias. Soy sacerdote hindú. Y me dijeron, pero no hable de religión. Entonces dije, bueno, pues si hablo de religión, ¿de qué quiere que hable? Habla de cultura. Y dije, bueno, es que en el hinduismo casi no hay separación entre la cultura y la espiritualidad. Pero es una de las condiciones que me pusieron. No voy a nombrar la figura. Pero yo dije, para eso invita a otro tipo de personas, ¿no? Porque yo voy a hablar... Una cosa es hacer proselitismo, ¿no? Que yo viniera aquí a convertirlo a todo el hinduismo, y otra cosa es que yo venga a explicar una visión y que os pueda ser útil en vuestra vida, ¿no? Porque en la vida de cada uno, en la espiritualidad, yo puedo hacer un hueco y coger enseñanza de otras creencias que me puedan ayudar en mi vida cotidiana. Pero una de las condiciones que me pusieron fue claramente no hable de religión, ¿no? Pues esa es un poco la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? De la desacralización y banalización de casi todo, incluso por ejemplo el yoga, que es uno de los 6 sistemas filosóficos del hinduismo y que hoy en día millones de personas practican yoga por todo el mundo, pero sobre todo lo que quieren quitarle el aspecto espiritual, porque la palabra yoga significa unión, y el yoga es un proceso para finalmente unirte con la divinidad. El yoga no es hacer postura, para hacer postura ya hay gimnasia en otros países, ¿no? En la India surge el yoga hace miles de años como un método de autorrealización, de conectar con Dios. Sin embargo, casi la gran mayoría de los centros de yoga que hay repartidos por todo el mundo se vuelven más ascéticos y quieren quitar el aspecto espiritual, y lo único que se concentran es en el ejercicio físico, en la respiración, y por eso desacralizan algo tan sagrado como es el yoga en la India, que es una forma de conectar. Primero, ¿qué tengo que conectar? Tengo que conectar mi cuerpo con mi mente y con mi alma, y luego conectar con el alma suprema. Ya cada uno lo va a llamar como quiera, Jesús, Krishna, Allah, ¿me entiendes? Pero en el yoga hoy en día casi se está volviendo tabú. Yo he estado durante muchísimos años en Ceuta con mi centro de yoga, que bueno, él ha sido alumno mío, y yo cuando tenía la parte espiritual y demás, pues tenía que ser, di clase durante 4 años en el centro penitenciario de Ceuta. Y no hablar de espiritualidad. No estoy hablando de una religión concreta, sino es que el yoga es una forma de conectar con la espiritualidad, y lo mismo, la ciencia también debe de estar al servicio. Si es que la ciencia, la medicina, todas las prácticas pueden tener un enfoque espiritual para ayudar a la persona. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo tenía una, pero es que esto es muy difícil de entender. A ver. Porque el señor Pedro, sí. Te puedes llamar como tú quieras. No pasa nada, hermano. Bueno, yo según veo, y bajo mi punto de vista, ¿no? Porque a donde vamos, eso importa y no importa. Pero lo más importante es de dónde procedemos. Eso la gente no piensa en ello. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso, creo, bajo mi punto de vista, lo que hacemos los humanos en la Tierra y por qué estamos, y yo te lo puedo decir a ti y tú decirme, tú estás mal de la cabeza. Eso se lo comenté a una mujer que yo estaba con ella y me decía que yo estaba muy mal. Que los humanos procedemos del mono, procedemos del pez. Pero chiquilla, ¿tú has visto algún mono andando y hablando? ¿O un pez saliendo del mar a 2 o a 4 patas? Entonces, claro, ahí es donde yo veo la cuestión en general, ¿no? Entonces, yo bajo mi punto de vista, pues pienso que procedemos de otro planeta.
Entonces, al cabo de los 2 o 3 años, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, y echaron una película y la vimos como siempre en la cama. Vimos la película después de cenar, la vimos en la cama. Y a los 5 o 10 minutos dije yo, Margarita, ¿estás viendo la película? ¿Te has quedado dormida? Dice, no. ¿Tú te acuerdas que hace 2 o 3 años te dije yo lo que hacemos los humanos y por qué estamos aquí en la Tierra? Y me dijiste que yo estaba zumbado, estaba loco. Pues ya somos 2, el director de esa película y yo. Ya me quedé más tranquilo. ¿Me entiendes o no? Ya me quedé más tranquilo, que ya no soy yo el único que pienso eso. Bueno, vamos a ver, yo no soy científico, pero sí que ahí está la visión del darwinismo, de la evolución de la especie, y luego pues está la visión religiosa que dice que Dios creó en el mismo momento toda la especie y luego han ido evolucionando. Y el hinduismo habla de que hay vida en diferentes planetas, que no solamente hay vida en la Tierra, ni nosotros somos los únicos elegidos. Y que hay extraterrestres entre nosotros, también te lo digo. Eso ya, ahí no llego yo, pero que en el hinduismo habla de que hay... No te digo yo que el próximo día me tenés que hablar yo, macho. El hinduismo habla de que hay diferentes sistemas planetarios, donde hay planetas superiores, donde tiene una inteligencia, un desarrollo más alto que el nuestro. La Tierra estaría en los planetas medios, y luego hay planetas incluso que se habla de civilizaciones más antiguas. Yo personalmente, independientemente del aspecto religioso de mis creencias, pienso que en esta gran creación, en este gran macrocosmos, no creo que seamos los únicos ni los elegidos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No sé mis compañeros que pueden aportar. Y ya cerramos ¿Cómo te llamabas? Me llamo igual que el rey emérito. Eres tocayo mío. Tocayo. Bueno, a ver, para un científico, aunque sea creyente, lo que dices, pues realmente, simplemente yo me siento incompetente para entrar en ese tema así de lleno, ¿no? Y me gusta la ciencia ficción. Pero, a ver, yo te puedo contar una historia. Te voy a decir 2 cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Que a lo mejor pueden ser interesantes. Primero, que una hipótesis muy plausible, ¿no? Es que, bueno, que en el cosmos pues hay, ya saben, los cometas y todas estas cosas, pues sí que reparten material orgánico, ¿no? Por otros sistemas. Y entonces pues es posible, pues decía, que sí que haya vida en otros sitios y todas esas cosas, pues quién sabe, ¿no? Planetas similares al nuestro. Y, bueno, pero lo que sabemos nosotros ahora mismo, lo que sabemos es que nuestro sistema solar es muy particular y que los demás planetas son inhabitables. Eso sí lo sabemos. Entonces, y que son otro tipo de mundo maravilloso, precioso, estéticamente único, pero que nosotros, que la vida la vida orgánica es imposible, ¿no? Otra cosa sería definir otro tipo de vida, ¿no? Que también, sin entrar en eso, porque si no aquí no vamos a terminar nunca, ¿no? La verdad que me interesa el tema que has sacado, ¿no? Sí. Es muy interesante. Es muy interesante, pero yo también lo que te quería decir al hilo de todo esto es que bueno, a ver, piensa por ejemplo que el cielo, por ejemplo, cuando hablamos del cielo o del infierno, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de conceptos, ¿no? Es la tierra, el infierno es la tierra. Bueno, eso yo. No, yo no creo. Yo en ese sentido no. Yo creo que la creación es maravillosa y que aquí estamos en un lugar privilegiado que no sabemos. Deberíamos ser eso, deberíamos ser jardineros del planeta, deberíamos, ¿no? Que es una maravilla con todos sus defectos, pero defectos y virtudes, ¿no? En ese sentido, pues no estoy de acuerdo contigo. En lo extraterrestre, pues sí, a lo mejor hay mundos, ¿no? Pero que tú dices que los extraterrestres te referías a que estuvieran aquí, presentes. Entre nosotros, claro. Bueno, no lo sé, me siento incapaz, pero te voy a decir una cosa. Has nombrado algo que sí me ha tocado mucho. Has dicho que cómo es posible, ¿no? Que nosotros vengamos del mono, ¿verdad? Has dicho así, ¿no? Claramente.
O sea, que no creo que sí, con una procedamos del certeza, mono que tú no crees que el proceso evolutivo, No. el proceso es un evolutivo de animal muy parecido al nuestro, pero no creo que Pero procedamos- concretamente te refieres al mono, no te refieres a que sí es verdad que un pez haya podido salir del agua y crear, ¿no? un anfibio, ¿no? En eso no, eso más o menos está bien claro, ¿no? Está bien claro, porque hay otra teoría, la teoría creacionista, que dice que todo, o sea que Dios creó todas las especies a la vez. Entonces que yo no lo creo, eso no lo creo, no. Trabajo en lo contrario y ahí me mate con mis pruebas, ¿no? A mi escala, ¿no? Todo eso no. Pero en el caso del mono, como tú has nombrado, el caso de los simios, pues no se tiene claro. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Si somos la criatura bendecida por Dios, no hay un registro fósil coherente, han intentado, pero no hay un registro fósil claramente definido en el que digamos aquí fue el momento en que pasamos nosotros a, ¿no? esta fase. No. Hay otros grupos, pero eso no está demasiado claro. Así que bueno, que ese tema puede estar abierto, ¿no? Abierto realmente, ¿no? Y yo muchas veces me hago la pregunta como científico, ¿cuándo fue la primera vez que Dios se comunicó con el ser humano? Yo me hago esa pregunta. Yo creo en Dios, ¿eh? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que Dios, y no me estoy refiriendo a Abraham, ni me estoy refiriendo a esas épocas del Antiguo Testamento? Yo me estoy refiriendo a otro momento y me hago la Nunca pregunta... se ha referido Dios al humano, porque nadie lo ha visto. Sí, pero yo digo que me hago esa pregunta. Se sabe que ha estado Jesucristo en la tierra, porque han dicho que era el Hijo de Dios, pero Sí. se lo han metido ahí por quererlo meter, por decir y engrandecerse ellos mismos, pienso yo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, bueno, de todos modos te agradezco tu pregunta y la verdad es que sí, que hay muchas cosas abiertas que no... Bueno, simplemente para concluir, nada, agradeceros vuestra presencia y bueno, simplemente quisiera terminar con una idea, ¿no? La idea de invitaros, ¿no? Si tenéis oportunidad de acercaros a la naturaleza, simplemente para que veáis vuestra propia imagen reflejada en ella, ¿no? El mensaje, y que sobre todo que aprovechemos que Ceuta y el Estrecho, que es un lugar especialmente sagrado y que merece la pena pues, conservar e intentar empezar ese cambio, ¿no? Ese cambio hacia un nuevo ciclo, sobre todo un ciclo mucho más espiritual, pues qué mejor lugar que Ceuta y la zona del Estrecho. Bueno, y me quedo simplemente esa idea y de verdad muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, pues de nuevo, igual que mis compañeros, agradeceros a todos vuestra presencia y aquellos que queráis tener el libro lo podemos firmar ahora. Y bueno, en estos momentos que estamos viviendo de violencia, de guerra, de crisis humanitaria en el mundo, especialmente en Ucrania, pues me gustaría terminar con la palabra del hinduismo que define la paz, ¿no? Que es Om Shanti, y que creo que no es por coincidencia, en otras religiones también dicen Shalom, los judíos dicen Shalom, paz, en el Islam dicen Salam, entonces Shalom, Salam, Om Shanti, paz para todos. Gracias. Por aquí,